Hola a todos y bienvenidos a Verita Records 3.0. En este vídeo os quería comentar lo que os prometí esta mañana en otro vídeo, que es sobre la carta masónica que le regaló el Papa Francisco a Pedro Sánchez, pero estaba encuadernado, ¿no? Eran como una especie de libros. Yo he encontrado el PDF, que ahora pasaremos a verlo, pero primero os quiero enseñar esto, que es un documental que os recomiendo, que colgó Nicolás Moras hace poco en su canal Liberales. Ya lo han visto 160.000 personas, es una verdadera pasada. Esto hay que verlo 2 o 3 veces también, no lo digo. Y nos habla de la alianza entre el Papa Francisco, Biden y la izquierda mundial. Es gracioso porque el Papa Francisco estuvo con Masera y con Rafael Videla en el Plan Cóndor. Entonces, pues la congregación de jesuitas a la que pertenecía el Papa Francisco acabó muy mal. Eh, Habían teólogos de la liberación en estos jesuitas y estos jesuitas estaban repartiendo comida en los barrios más pobres de Argentina, y al Papa Francisco por lo visto no le sentó muy bien y mandó a Rafael Videla y a Masera para que se encargara de ellos, ¿no? Ya no os cuento más, ya si queréis vosotros os documentáis un poco. En documentales de Nicolás Moras en su canal está todo esto escrito. Bien, aquí Nicolás Moras nos habla de lo que comentó el Papa Francisco cuando los terroristas árabes atacaron la revista satírica Charlie Hebdo en Francia. Vamos a ver lo que decía. El Papa Francisco sostiene que la libertad de expresión tiene límites. O sea, el Papa Francisco ya nos dice que no se puede decir lo que uno quiera o lo que da la gana. Que ya puedes matar, o sea, puedes asesinar porque te digan algo que no te gusta. Esto yo lo veo mal, o sea, todos tenemos la libertad de expresión y podemos decir lo que nos dé la gana, y si te molesta, pues mira, te jodes, pero no puedes ir por ahí matando gente ni haciendo tonterías raras, ¿no? Como hicieron estos terroristas. Pues el Papa Francisco, por lo visto, les da incluso la razón a estos porque la revista satírica se burlaba de una religión. Pero vamos a ver cómo continúa esto que dice el Papa Francisco. El pontífice argentino dice que no se puede ofender la religión. Vale, aquí está hablando de que no se puede ofender la religión, pero lo más curioso es lo que viene después, ¿no? Si insulta a mi madre puede llevarse un puñetazo. ¿Y qué tiene que ver tu madre con la religión, Papa Francisco? Yo creo que nada, ¿no? Pues ahí es lo que... Ese punto ya lo deja claro cómo es el Papa Francisco, ¿no? Coge una cosa que es blanca y dice que es azul y ya está, y tan pancho se queda, ¿no? Es como lo que yo pienso es lo que manda y punto. Esto es muy importante en el Papa Francisco. Bien, vamos a seguir viendo las cosas. Esto es Laudato Si, y esto es lo que el Papa Francisco le regaló a Pedro Sánchez y dijo que estaba hecho en talleres artísticos masónicos. Es bastante extendido, hay 260 y pico puntos. Os voy a resumir un poco de qué va. Habla sobre ecología, habla sobre que el planeta Tierra es la casa de todos, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque nos habla de contaminación, de ecología, nos habla de Jesús, nos habla de la Virgen María, también nos habla del culto al sol. Lo del culto al sol es curioso porque lo del culto al sol viene de los egipcios. Los romanos, los fenicios y los griegos se lo copiaron a los egipcios, y lo único que hicieron fue cambiar el nombre de, de los dioses. Y por eso en ciudades como en España podemos encontrar estatuas que se llamen Neptuno o Cibeles. Todo eso viene de los romanos. Los romanos tuvieron que adoptar el cristianismo, como dije en un vídeo anterior, por obligación, no por devoción, porque ellos lo que practicaban era el culto al sol de los egipcios. Y el cristianismo lo tuvieron que adoptar porque como lanzaban cuando hacían luchas de gladiadores en esos centros de esos circos que tenían, ¿no?, los romanos para los gladiadores, donde soltaban leones, gladiadores y se mataban entre ellos, en vez en cuando, como ellos rendían culto al sol, lo que hacían era lanzar un cristiano a los leones y preguntarle: ¿y dónde está tu Dios ahora? ¿Y dónde está tu Dios ahora? Cuando lo lanzaban ellos los leones, ¿no? Y esto lo hicieron durante años, creo que desde Jesús hasta el año 400, que fue la época en que un emperador que se llama Constantino llegó al poder, ¿no? Entonces lanzaban cristianos a los leones en aquella época, y habían cristianos que se rebotaban y decían, le preguntaban: ¿y dónde está tu Dios ahora? Y estos cristianos ya un poco más listos decían: si mi Dios me ha puesto aquí hoy es para poneros a vosotros a prueba y que yo le demuestre mi fe. Y hoy os voy a demostrar la fe que tengo hacia mi Dios.
y morían allí valientemente, devorados por los leones, y la gente se quedaba horrificada, ¿no? O sea, temblaban de miedo después de oír eso y después de ver cómo aquel moría valientemente. Y esto pasó un par de veces, incluso con una mujer. La historia de la mujer es bastante famosa y si leéis sobre este tema y buscáis por internet, pues encontraréis eso, ¿no? Entonces, por eso yo digo que los romanos se tuvieron que hacer católicos por obligación y no por devoción. Esto es otro punto que os quería dejar claro. En este documento que nos habla el Papa Francisco, nos habla de eso, del culto al sol, de la ecología y todos esos rollos que él ni siquiera ha practicado, ¿no? Porque estamos hablando que el Vaticano está asociado con Suiza. Suiza es un paraíso fiscal, allí se blanquea el dinero de las drogas, del alcohol. Los primeros en vender alcohol eran los curas y todo este rollo, ¿no? Ellos practicaban, o sea, los jesuitas, el Papa Francisco es jesuita, los jesuitas también practicaban lo que es el esclavismo, esclavizaban negros y los vendían. Han privatizado lo que es la fe, la política, la economía, todo lo que es básico para el ser humano lo han privatizado. Otra cosa que os quería contar es que en mi canal, uno de los primeros vídeos que subí fue este. Y este vídeo habla de un libro, a ver si lo puedo parar antes de que se encienda. Este libro lo escribió un profesor que se llama Mitchell Hudson, y es bastante curioso este libro porque él nos habla de la época. Es un historiador sobre la economía. Él es un economista, es de izquierdas, el economista es bastante curioso, y él ha estudiado la economía siglo a siglo, atrás, hasta llegar a la época de Jesús. Entonces lo que nos habla él en este libro es que Jesús no decía y perdónale sus pecados, decía y perdónale sus deudas. Y cuando le preguntan al profesor Hudson por qué dice esto, dice, porque cuando los emperadores cambiaban en la antigüedad, antes de Jesús, cuando cambiaban de emperador a emperador, las deudas que se creaban en el país o que tenía la gente encima de sus cabezas, ¿no? Se eliminaba para que esas deudas no afectaran al mandato del siguiente emperador. Así no podían afectar la mala, o sea, bueno, la mala gestión de un emperador no podía afectar a la siguiente. Entonces tenían que pagar todas las deudas, dejarlo todo en blanco y era como un reseteo global, ¿no? Esto los judíos lo sabían, porque los judíos y los romanos estaban juntos allí en Roma. Y cuando mataron a Jesús, lo que dice el doctor Watson, el profesor Mitchell Hudson, que es un profesor de Harvard, es muy importante, es impresionante lo que ha escrito este hombre, y él decía eso, que no decía y perdónale sus pecados, decía y perdónale sus deudas. ¿Por qué? Porque la libertad económica nos hace libres de poder hacer lo que queramos y tal, ¿no? O sea, vas y trabajas un rato, consigues un dinero y con este dinero ya puedes ejercer tus cosas, tus hobbies y quizás incluso ganarte la vida con otras cosas que no dependan de trabajar a corporaciones y cosas así, ¿no? Hoy en día está todo hecho de manera que tienes que trabajar para una corporación sí o sí. Es muy difícil ganarte la vida con algo que te gusta. Bueno, este sería el segundo punto. Vamos, siempre recordaros que tenéis que ir a ver este documental de Nicolás Moras que nos habla del Papa Francisco y de su historia, que es bastante impresionante. Nos habla de la historia que tuvo en Argentina, que es muy buena. Luego tenemos esto del Papa Francisco, que es lo que nos han escrito. O sea, esto parece que está escrito en eso. La masonería, la cosa que he visto yo en la masonería es que ellos es como si practicaran todos los dogmas y no practicasen ninguno, ¿no? O sea, sí a Jesús, sí al culto al sol, sí a esto, sí a Satán, sí a todos, pero nada en concreto. Y como podéis ver, está en todos los idiomas, en árabe, en español, en italiano, en checo, hasta en ruso estará. Bien, vamos a seguir con la masonería y os quiero hablar del Marqués de Lafayette. El Marqués de Lafayette era también un masón y es muy importante en la historia. Como podéis ver aquí, pone lealtad a Francia y lealtad a Estados Unidos. Os voy a explicar un poco cómo fue el tema. Lafayette con George Washington y George Washington, el otro sería, ahora me acuerdo, Thomas Jefferson y todos estos, crearon Estados Unidos, ¿no? Y crearon Estados Unidos para librarse de los ingleses, que eran los que tenían colonizado toda América, bueno, parte de América, la otra parte era española. Entonces, el Marqués Lafayette era un militar y tenía barcos de guerra, entonces ayudó a George Washington
a echar a los británicos de Inglaterra. Estados Unidos antes era Inglaterra, era la Nueva Inglaterra, se llamaba. Entonces, el Marqués de Lafayette, que era de Francia, ayudó a George Washington, mandó allí sus barcos y montaron lo que se llamaría la Revolución Americana y luego nació América. Después de que pasara esto, que esto sería mucho antes, sería en 1750 y pico, ahora mismo aquí no lo encuentro, pero esto sería en 1750 y pico, 56, 57. Luego, después de montar la Revolución Americana, cuando tenían ya un poco más controlado aquello de Estados Unidos, lo que hicieron fue irse a Francia y montar la Revolución Francesa, y por eso se dice que es masónica, ¿no? Porque George Washington era masón, Lafayette también. Todos estos habían recibido estudios con los jesuitas. Hay que pensar eso, ¿no? O sea, George Washington llegó a escribir un libro, que hace poco se ha hecho un estudio sobre él, y él hablaba sobre los puntos que tenía que tener una democracia, ¿no? Hablaba de los puntos que tenía que tener una democracia y se han encontrado que 101 puntos de los que hablaba George Washington son 101 puntos que existen en las constituciones de los jesuitas, que es otro libro que también os recomiendo. Las constituciones de los jesuitas son 700 y pico puntos. Bien, vamos a seguir y os quiero enseñar esto. Esto es la Fontaine de la Regeneración. Esto en español no está, pero hace años lo encontré y es bastante curioso porque aquí nos habla de una historia después de la Revolución Francesa. O sea, la Revolución Francesa fue en 1700, ahora no me acuerdo, 1770 y algo, 1789, a ver, 50 aquí, 1781, donde Toscargo del Ejército Continental. Las tropas del Comando de Virginia bloquearon las fuerzas. Vale, esto fue Lafayette regresó a Francia en 1887. A partir de 1787, ¿no? Empezaron a montar la Revolución Francesa. Bien. Y esto, como podemos ver, es del 1792, unos 5 años después. 5 años después. ¿Y qué es esto? Esto es una fuente que hicieron y es curioso porque vamos a ver esta foto, que esta foto la conozco, la he visto un montón de veces. Aquí podemos ver una estatua que emana algo de su teta y uno pone una copa, ¿no? Y claro, el significado es que beben de la teta de esta diosa. Si os dais cuenta, esta diosa tiene como una especie de gorro que es egipcio. Entonces se piensa que esta diosa representa a la diosa Isis, porque también tiene unos leones alrededor y la diosa Isis está relacionada con leones, con vacas y cosas así, ¿no? Entonces se supone que esta es la diosa Isis y los revolucionarios de la Revolución Francesa beben de la diosa Isis. Entonces por eso los masones no practican el catolicismo, ¿no? Practican otra religión y Isis representa a Egipto y Egipto se hacía el culto al sol. Por eso hice un vídeo sobre los egipcios hace poco para explicar un poco todo esto. Vamos atrás, vamos a ver aquí que también sale otra imagen. Y nos pone aquí Fontaine de la Regeneración elevada al sur de las ruinas de la Bastilla, de la Bastilla se le llamaría algo así, ¿no? Fontaine de la Regeneración Nacional Fontaine de Isis, ¿no ves? Aquí pone ya que es de Isis, nos pone que es la diosa Isis realmente. Lo curioso es que el nombre de París viene de Parc Isis, el parque de Isis. Y de ahí dicen que sale el nombre de París, del parque Isis, que estaba en París. Es una historia que no vamos a encontrar por ahí muy escrita, como podéis ver aquí está en francés, porque en español yo no la he encontrado, es una cosa bastante curiosa, ¿no? Entonces ya sabemos que la Revolución Francesa tenía relación con el culto al sol y con la diosa Isis, que era una diosa de Egipto. Y el Marqués de Lafayette era también masón, y al ser masón, pues también estuvo mezclado, pues eso, en la Revolución Americana y en la Revolución Francesa. Ahora os voy a enseñar otra cosa que es Google Maps, ¿vale? Y nos metemos en Google Maps y miramos la White House, que es la Casa Blanca, y os dais cuenta que aquí hay una plaza que se llama Lafayette Square, y hay una estatua en nombre de Lafayette Square, al nombre de Lafayette. Lafayette es una familia hoy muy importante en Francia, controlan muchos hospitales y muchas cosas, es impresionante el dinero que tiene esa familia.
y las cosas que controlan. Incluso hay un barco que se utilizó en la guerra americana que va dando vueltas por el mundo, yendo a los puertos y la gente se ilusiona mucho de ver ese barco. Es un barco antiguo que participó en la Revolución Americana y luego volvió a Francia y era del comandante Lafayette, ¿no? Y como podéis ver, aquí tenemos la Casa Blanca y el Square de Lafayette ahí. Es bastante impresionante todo esto, porque esto, claro, no nos sale en muchos libros, en muchos sitios. Entonces ya sabemos que los masones tienen que ver mucho con Estados Unidos, con Francia y con la diosa Isis, como he podido demostrar ahora mismo, ¿no? Vemos que todo está relacionado. Entonces, cuando el Papa Francisco nos habla aquí en su carta esta rara, nos habla de Jesús, nos habla del culto al sol y nos habla de la ecología y todo este rollo, él lo único que representa es eso, ¿no? Intenta representar a un montón de congregaciones que nada tienen que ver con el cristianismo ni con la fe cristiana. Es masonería pura y dura. O sea, él lo que está es como la Revolución Francesa, ahora vamos a montar la Revolución Francesa, pero en el 2020. Ecología, decir no sé qué, decir que nosotros somos los culpables. Los culpables siempre somos los pobres, los que no tenemos nada somos los culpables. El Papa Francisco, sobre lo que pasó en Argentina, el Plan Cóndor, haberse reunido con los Rockefeller y todos estos, que se reunía Rafael Videla, el ministro de Economía de Rafael Videla, David Rockefeller, que se reunían allí todo, eso nada. Lo curioso es que en el documental de Nicolás Moras podemos encontrar que Nicolás Moras nos dice eso, ¿no? Que el Papa Francisco, siendo papa, al único que le faltó invitar de la cúpula de la dictadura de Rafael Videla fue al Masera. A todos los demás los ha invitado, a todos los demás. Y os recomiendo este documental, en serio, lo tenéis que ver, es impresionante. No voy a hablar más de la carta del Papa Francisco porque tiene copyright y no quiero que me tachen este vídeo, me digan, ¿qué copyright? ¿Estás utilizando esto? No, no estoy utilizando nada. Esto es historia muy antigua, la de la Fondera Té, esto es del 1790 y pico. El Marqués de Lafayette también es una cosa muy antigua que tampoco tiene derechos de autor, es una cosa muy, muy antigua, muy escrita, y esto es algo que es básico, ¿no? Un mapa donde podemos ver la Casa Blanca, la importancia que tuvo Lafayette para que le hicieran allí un parquecito y todo, ¿no? Y eso es todo lo que tenía que contar, ¿no? También os recomiendo el libro de Mitchell Hudson y si lo buscáis en internet y sabéis algo de inglés, pues que os enteréis un poco de qué va todo el tema. Espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido algo de historia, que es lo más importante, que hayáis aprendido algo sobre la masonería. Yo al principio, cuando empecé a estudiar todo esto, pues no creía en la masonería. Pensaba que todo era un cuento chino y tal, pero luego empecé a buscar libros y buscaba libros en universidades como puede ser de Harvard, de Yale, de Princeton, y me di cuenta de eso, ¿no? De que los jesuitas habían creado esas instituciones con el tráfico del opio de China, que también tenéis un vídeo por aquí para verlo, y con la venta de esclavos negros, con eso conseguían mucho dinero y claro, tenían que invertirlo en algún lado. Era como dinero negro que inviertes en algún lado. En aquella época nadie te iba a decir nada, ¿no? Pues esto lo invertían en la universidad, en la industria y todas estas cosas. Y solo quería abriros un poco los ojos, que entendáis un poco las cosas, que si os gusta esto más o menos, pues me lo hagáis saber y os hablaré más cosas sobre esto. De verdad que os recomiendo que leáis todo, porque es bastante impresionante y vais a aprender muchas cosas sobre la historia de la humanidad. Cosas que normalmente no se dan en las escuelas o cosas que no se hablan en la escuela. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos pronto en otro capítulo. Espero traeros más cosas pronto y nos vemos pronto. Muchas gracias por estar en Verita Records 3.0 y hasta luego, colegas.